Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Benvinguts a aquest seminari webinar sobre els negocis a Rússia en el temps de la Covid. És un webinar organitzat conjuntament per la Cambra de Comerç de Barcelona i per Acció. Cambra de Comerç de Barcelona i Acció tenim un acord, de fet, amb el Consell de Cambres de Catalunya i amb totes les cambres de Catalunya tenim un acord per fer una sèrie d'accions virtuals en aquest 2020. Concretament tenim, se n'han fet diverses ja i queden pendents un webinar sobre la Índia que es fa demà a les 9:30, un d'Argentina, Xile, Paraguai i Uruguai que es fa el 15 de setembre i un altre de Txèquia, Eslovàquia i Polònia del 30 de setembre també. Si us esteu interessats, ens podeu contactar per e-mail, tant a mi com a Acció, i us informarem de quina cambra ho organitza, perquè això són diferents cambres de comerç de Catalunya conjuntament amb Acció. Aleshores, bé, anem a començar aquest seminari, aquest webinar. Estem acostumats encara a les paraules antigues, no? Tenim que adaptar a les noves circumstàncies. Tenim amb nosaltres a l'Isabel Jimeno, que és la persona d'Acció que porta l'àrea de Rússia i coordina des d'aquí a Barcelona tot el que és Rússia i països de la zona, podem dir. Després està la Elena Palaguina, que és la directora de l'Oficina d'Acció a Moscou, i la Olga Schlepina, que és la seva col·laboradora. Muy buenos días a todos. Elles dues faran una presentació sobre podem dir, la base del webinar que tenim avui. I després la Isabel el que farà serà recollir una mica les preguntes que podeu fer. Les podeu fer a través de preguntes i respostes. El xat el tenim desactivat per no confondre. Ho fem tot a través de preguntes i respostes. Allà ens feu les preguntes, la Isabel després les recollirà i les llegirà i llavors les podran contestar la Olga o l'Helena. El seminari el farà en castellà. Ja veureu que parlen un castellà perfecte, una enveja realment, com poden parlar castellà tan bé des de Rússia. Millor que nosaltres, oi, Jaume, a vegades? Això mateix. I bé, més coses. Us enviarem després una enquesta que preguem que podeu respondre ràpidament. Us l'enviarem per e-mail, us l'enviaré jo mateix per e-mail. I em sembla que no em deixo res més. Si no hi ha res més, dono la paraula a l'Helena perquè comenci. I al final ja farem el tema de preguntes i respostes i clourem el webinar. D'acord? Adelante, Elena. Buenos días. Muchas gracias, Jaume, por tu presentación y a todos ustedes por conectarse a este webinario sobre los efectos de la COVID-19 sobre la economía rusa. Vamos a compartir la presentación. Que no se me cambia. Un segundo. Оля, у меня мышка не переходит. Que no se me cambia la imagen. ¿Ты чем поняла? Disculpas. Tal y como dijo Jaume, soy directora de la Oficina de Acción en Moscú, Rusia. Nuestra cobertura regional incluye Kazajstán, Uzbekistán, Belarus, otros países de la Unión Euroasiática y Ucrania. Nuestra oficina está localizada en la zona del Paseo Fluvial Frunzinskaya, muy cerca del centro histórico y la zona gubernamental de Moscú.
En la oficina somos 3, pero también contamos con colaboradores locales que son expertos de los mercados en los países respectivos. En la presentación de hoy haré el enfoque del impacto económico de la COVID, actualizamos la situación sanitaria, así como comentamos las medidas tomadas por el gobierno local y planes de recuperación de la economía rusa. Igualmente, creemos oportuno comentar algunos de los sectores que en la situación complicada actual siguen en desarrollo y además con varias oportunidades para las empresas catalanas, lo que comentará mi colega Olga Slipnina en la segunda parte de la presentación. Los que tienen experiencia de colaboración con Axio deben conocer que la agencia dispone de las oficinas en todos los continentes, cubriendo los mercados con más potencial y crecimiento. Desde la oficina de Moscú, además de Rusia, trabajamos en los mercados de Bielorrusia y Ucrania, situados en Europa, y Kazajstán y Uzbekistán, situados en Asia. Todos los países con su específica regional, nacional, con sus relaciones económicas y políticas entre ellos, que a veces no son muy fáciles, pero unidos de cierto modo por la lengua rusa como lengua de comunicación en todo el espacio ex-soviético. Rusia, ¿por qué Rusia? Rusia es el país más grande del mundo, tiene una novena parte de la tierra firme del planeta y cuenta con 146,7 millones de habitantes. La densidad de población no es igual en diferentes regiones del país y está concentrada sobre todo en la parte europea de Rusia. En cuanto al comercio y distribución e importación, normalmente se localiza en Moscú, San Petersburgo y alguna otra ciudad de más de 1 millón de habitantes. Caracterizando el país, es imprescindible comentar que Rusia tiene inigualables riquezas naturales, como por ejemplo petróleo, gas, diferentes metales, pero también mucho talento. Los investigadores rusos tienen fama de ser fuertes, sobre todo en matemáticas, físicas, aeronáutica, informática y varios otros. Hablando de la deuda externa, es importante subrayar que es una de las más bajas del mundo. En 2017, Rusia tenía $3.700 americanos de deuda per cápita en comparación, por ejemplo, con España, con sus respectivos $44.100 per cápita. En cuanto al promedio de la tasa de desempleo, los últimos años no ha superado el 5% y tiene una evidente tendencia de disminución. Tenía una evidente tendencia de disminución. Asimismo, desde 2017, los parámetros de inflación han sido muy estables y han permanecido por debajo del 5%. No cabe duda de que aunque sea una vez, ustedes han planteado la salida al mercado ruso, pero no necesariamente saben que Rusia es un Estado miembro de la Unión Euroasiática, formada además de Rusia por 4 países más: Belarus, Kazajstán, Armenia y Kirguistán. Los países de la Unión tienen libre circulación de mercancías, servicios, capitales y mano de obra. Esta unión fue creada como alternativa a la Unión Europea, conservando la moneda nacional de cada país. Es importante saber que la presencia en Rusia facilita la entrada a los mercados bielorruso, kazajo, kirguizo y armeniano, sobre todo por tener unificados los aranceles de importación y el sistema de certificación. Antes de actualizar la situación económica en Rusia, sería importante mencionar que este país hizo un largo y complicado recorrido en los últimos 30 años con el traspaso de la economía planificada al mercado libre.
y ese proceso fue acompañado por más de una crisis económica que no solamente perjudicaron la economía, sino también enseñaron, de cierta manera, a los empresarios rusos a sobrevivirlos y estar preparados a todo tipo de cambios, sean económicos, políticos o legales. Aunque, como podemos imaginar, ninguno estuvo preparado para la situación provocada por la COVID-19. Las estadísticas al 6 de julio son las que podemos ver en la pantalla. Rusia es el número 4 de momento, con todavía importante número de casos de la COVID-19 registrados. Es cierto que el país está afectado tanto a nivel económico como a nivel humanitario, aunque sin duda el gobierno tomó una serie de medidas y como resultado la curva epidemiológica es aplanada y no en forma de V invertida. Teniendo la frontera terrestre con China relativamente larga y un importante tráfico de pasajeros, intercambio de mercancías, se cerraron las fronteras para los chinos casi al momento de la primera llegada de datos sobre la COVID, alargando el inicio de la pandemia y de esta manera ganando el tiempo para transformar la estructura hospitalaria, sobre todo en Moscú y otras ciudades grandes del país. Y aunque, como ya comentamos, a fecha de hoy Rusia es el cuarto país por el número de contagios en el mundo, después de los Estados Unidos, Brasil e India, el número de fallecidos en proporción a infectados es bajo y no supera el 1,5%. Rusia tiene el sistema sanitario heredado de la Unión Soviética y aunque se encuentra en reformas y cambios significativos, todavía dispone de los hospitales y departamentos especializados al 100% al tratamiento de enfermedades de infección, lo que está ayudando a afrontar la COVID-19. En general, las medidas tomadas son muy parecidas a otros países. Primero, cerradas las fronteras terrestre, aérea, marítima para el tráfico de pasajeros. El tráfico de cargas se quedó sin cambios significativos. A fecha de hoy, aunque siguen cerradas, se permiten los viajes por concepto de trabajo, estudios o tratamiento médico, aunque los consulados de los países europeos, igual que los centros de visados, todavía siguen cerrados. Entre otras medidas mencionaría el confinamiento de la población durante un periodo en todo el territorio del país, independientemente del número de casos de la COVID, aunque no fue total y siguen funcionando las empresas del sector agroalimentario, farmacéutico, químico, las empresas con ciclo interrumpido, los supermercados, clínicas, farmacias, etc. El confinamiento global se constituye ya por confinamiento regional, que se regula a nivel de los gobiernos locales. Los gobernadores de las provincias son responsables de esa regulación en su respectiva región y llevan la responsabilidad por situación sanitaria. En estos momentos, los regímenes son muy diferentes de una provincia a otra, pero la comunicación interregional e interurbana está restablecida completamente. En lo que se refiere a Moscú, pues está saliendo de confinamiento, se encuentra en la fase 3, con restricciones para eventos masivos y en espacios cerrados. En líneas generales, pues volviendo poco a poco a la normalidad, aunque con el uso de mascarillas y guantes en sitios públicos y con recomendaciones de seguir el teletrabajo en todas aquellas empresas que pueden trabajar a distancia. En lo referente al impacto económico de la COVID-19, pues en caso de Rusia está asociado no solamente con la caída de la actividad por las restricciones causadas por la pandemia, sino también con la caída del precio de petróleo como consecuencia de la crisis económica que ha provocado la COVID-19. Todo eso, además de las sanciones internacionales. Pero en 2020 Rusia de todas maneras está mucho más preparada a la presente crisis que en 2014.
En cuanto a la caída de la actividad provocada por la COVID-19, pues el Banco Central de Rusia la estima alrededor de un 8% en el segundo trimestre del año. Es importante tener en cuenta que los sectores afectados directamente, como por ejemplo turismo, no representan una parte importante en el Producto Interior Bruto ruso. Donde sí que habrá más incidencias económicas es en la industria petrolera, que veo importante comentar un poco más en detalle. El petróleo representa el 30% del PIB, Producto Interior Bruto del país, el 40% de los ingresos fiscales y un 55% de los ingresos por exportaciones. La caída industrial, primeramente en China y después en varios otros países del mundo, llevó primero a la disminución del consumo de petróleo y después a la caída del 40% del precio de petróleo, que a su vez llevó a la despreciación del rublo aproximadamente un 20%, lo que tiene una incidencia muy directa sobre las exportaciones, incluidas las catalanas, encareciendo los productos importados en 20% en moneda local. El gobierno ruso, de todas maneras, consiguió estabilizar la situación gracias a los acuerdos a los que llegaron con la OPEP, es la Asociación de Países Productores y Exportadores de Petróleo, pactando un recorte hasta 9,7 barriles diarios, primeramente hasta julio y después hicieron la prórroga. Como resultado, ha aumentado el precio de petróleo y por tanto se ha recuperado el rublo. De todas maneras, la OPEP tiene previsto volver a revisar el tema el mes de agosto. Ya veremos. ¿Cuáles serían las previsiones del impacto en los mayores indicadores macroeconómicos? Pues siguiendo las analíticas y comentarios, tanto los oficiales del gobierno como de las agencias, consultorías independientes, todo el mundo coincide en que todavía no hay cifras, pero los cierres de empresas, sobre todo pymes, pueden llegar a miles. Por lo tanto, cualquier previsión actual es una aproximación. Respecto a la evolución del Producto Interior Bruto, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia anticipa una contracción del PIB del 5% en 2020 y una recuperación graduada. Es decir, se espera en 2021 un crecimiento de 2,8%, alcanzando las cifras de antes de la crisis de la COVID en julio de 2022. Otro indicador importante sería la tasa de desempleo. Uno de los efectos negativos de la COVID es el aumento de desempleo. Desde el 1 de abril, en las oficinas de desempleo se registraron más de 2 millones de trabajadores que perdieron su puesto de trabajo. Según el gobierno local, la tasa de desempleo creció 3,5 veces a partir del mes de abril. Además de los registros oficiales, hay muchos empleados que se vieron obligados a coger vacaciones no remuneradas. Otros, aunque siguen formando parte de la plantilla todavía, en realidad cobran una cuota mínima esperando tiempos mejores. Las ciudades grandes como Moscú, San Petersburgo, otras, que tenían los trabajadores de todo el país con la COVID, se quedaron sin mano de obra porque la mayoría de la gente de fuera, ante la imposibilidad de pagar el alquiler y otros gastos, prefirió volver a sus lugares de origen. Como resultado, en estos momentos, con la salida de confinamiento, varios establecimientos que volvieron a abrir se quedaron sin empleados. De todas maneras, la tasa de desempleo es relativamente baja, un 5,7% comparando con la de los Estados Unidos con sus 20-25% respectivos. Se espera la recuperación del mercado laboral a finales de 2021. En cuanto pues a la inflación, pues se espera que acabe el año en torno al 4%. En lo que se refiere a las industrias, pues a pesar de la previsión de la caída en más de 5%, ya se registra el crecimiento en las industrias farmacéutica y material médico, así como en el sector químico en general. También se espera un crecimiento en la automoción, equipamiento electrónico, electrodoméstico,
pues evidentemente una vez se afloje la situación epidemiológica por la demanda reprimida. En cuanto al resto de indicadores que muestran secuelas negativas por la COVID, mencionaría la disminución hasta casi 4% de ingresos reales de la población, así como la caída de importaciones y exportaciones. Referente a la moneda local, pues tal y como ya comentamos, depende muchísimo del precio de petróleo, que a su vez difícilmente puede controlarse por el gobierno ruso. El problema actual es una importante acumulación de petróleo en todos los almacenes, reserva suficiente para unos 5 o 6 meses a nivel mundial. En caso de que los países de la OPEP sigan acordando las estrategias de extracción y el precio de petróleo no baje $30 por un barril, se podría mantener el rublo a nivel de 70-72 rublos por un dólar. De todas maneras, el panorama económico en el país no es drástico, porque como ya comentamos, Rusia está mucho más preparada para afrontar la crisis actual comparando con la de 2014. Además, Rusia utilizó su superávit presupuestario de 2018 y 2019 para compensar las pérdidas provocadas por esa incidencia sanitaria. También ha generado una gran acumulación de reservas y ha creado el Fondo Nacional de Bienestar, permitiéndose donar a este fondo los recursos equivalentes al 10% del Producto Interior Bruto. Precisamente gracias a estos recursos que mencionamos, el gobierno ha podido tomar las medidas frente a la COVID. Debido a que es imposible hablar pues, de todas estas medidas, me centraría en las que creo importante para las empresas catalanas. Ante todo, mencionar que la incidencia sanitaria dio un importante impulso a la sustitución de importaciones y localización. Es una línea que prioriza el gobierno local y es lo que las empresas catalanas deben tener en cuenta a la hora de diseñar su estrategia en el mercado ruso. También me gustaría mencionar los corredores verdes que las aduanas rusas abrieron al inicio de la pandemia para agilizar las importaciones de ciertos productos sanitarios y farmacéuticos. Pues ojo, estos corredores no abarcan exportaciones de productos vetados por Rusia, que mantiene su embargo sobre la importación de determinados productos agroalimentarios. El gobierno ruso también ha designado compañías estratégicas, literalmente sistemáticas, que no se dejarán caer en ningún caso y les ha facilitado acceso a préstamos a condiciones muy favorables. Adicionalmente, se han aprobado ayudas al sector de automoción, aeronáutico y turístico, así las ayudas directas. Acaba de destacar un incentivo económico importante como el impuesto sobre sociedades para compañías IT, que baja del 20% al 3%. Otra iniciativa importante es la autorización de visados para expertos extranjeros para instalación de equipamiento en Rusia. Además, se aprobaron ya varios paquetes de medidas para mantener la economía. El paquete social que incluye los pagos adicionales al personal médico, el que está implicado en tratamiento de pacientes enfermos de la COVID, los pagos directos a todas las familias con niños menores de 16 años, además el aumento de la cuota por desempleo y varios otros paquetes. También comentar la iniciativa de créditos privilegiados y subsidiados para las pymes por mantener puestos de trabajo. Además, mencionar el aflojamiento fiscal. Entre las iniciativas aprobadas es el pago aplazado de impuestos y arrendamiento, embargo para auditorías fiscales, disminución del 30 al 15% los pagos a los fondos sociales de las empresas afectadas y varias otras. Y ya para concluir mi parte de presentación y hacer un resumen, me gustaría repetir que según los expertos la salida de esta crisis no va a ser en forma de V, sino va a ser una salida gradual y ya a partir de 2021 la economía volverá a crecer de 2 a 3% anual. Desde el gobierno se prioriza
la reactivación económica. Y es por eso ya está aprobado el Plan Nacional de Restablecimiento Económico, que incluye 3 etapas, 9 divisiones, 30 prioridades, 500 eventos y una financiación de 62,5 mil millones de euros. Pues la solvencia de la economía rusa va a moderar el impacto de la crisis COVID-19. Muchísimas gracias y sin más, paso la palabra a mi colega, analista del mercado, Olga Shlepnina. Hola, muy buenos días otra vez. Perdón un poco por demorar y... Un segundo. Muy bien. Bueno, hablando de oportunidades en tiempos revueltos por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, me gustaría centrarme no solamente en sectores evidentes, que son el farmacéutico, el médico, que como en todo el mundo enfocan su máximo esfuerzo en la búsqueda de la vacuna, medicamentos suficientes contra la enfermedad y medidas preventivas, sino también en industrias que tradicionalmente son de mucho interés para el negocio catalán. Es importante entender el contexto económico y legal en el que se encuentra cada industria, al igual que analizar de qué manera la pandemia ha repercutido en las compañías que operan en el mercado. Agroalimentario. Hasta 2014, cuando se estalló la guerra en Ucrania, fue anexada Crimea e impuestas las sanciones europeas y las contrasanciones rusas, el sector agroalimentario había sido uno de los más activos en la exportación catalana a Rusia. En menos de 15 años, la industria local tuvo un crecimiento brutal debido a un desarrollo activo de agroholdings modernos, lanzado a principios de los años 2000 y apoyado políticamente en 2010 por la doctrina de autosuficiencia alimentaria, al igual que la depreciación paulatina de la moneda nacional. Todo esto redujo considerablemente la importación. Si analizamos como ejemplo la importación de carne y productos cárnicos, la bajada fue mayor de 70%, mientras que la producción local, como ustedes pueden ver aquí en color naranja, aumentó hasta salir al mercado internacional con la exportación de la carne porcina y de pollo. Este era el contexto en el que la industria agroalimentaria rusa llegó a 2020, cuando empezó la pandemia. La tendencia de verticalizar los procesos, encerrando las cadenas de producción, suministro y comercialización dentro de grandes grupos empresariales y garantizar el abastecimiento en marco de las fronteras nacionales, hizo que las cadenas logísticas no se rompieron a causa de las barreras originadas por la COVID-19. Para prevenir un posible déficit de alimentos básicos a nivel de consumo masivo, bueno, todo el mundo conocemos la famosa locura de vaciar estanterías de tiendas, conocida como por el papel higiénico. En marzo fue impuesto un embargo provisional de su exportación. En abril fueron tomadas varias medidas legales para asegurar la mano de obra para el trabajo de campo, que tradicionalmente ocupa mucha gente proveniente de países centralasiáticos. Y, por supuesto, la ayuda financiera tanto a pymes como a gigantes del sector hizo que la agroalimentaria fuera una de las industrias con menos pérdidas directas por la COVID-19. Entonces, ¿cuáles serían las oportunidades para el empresario catalán en estas circunstancias? Ante todo, por supuesto, se trata de productos e ingredientes que se utilizan en el cultivo,
que pueden ser fitosanitarios y ciertos fertilizantes. También en la actividad pecuaria. Falta decir que entre 60 y 65% de todos los productos veterinarios son importados, al igual que aditivos y tecnologías para piensos compuestos. Además, el 70% de las vacunas son de importación. Y como no, es la genética, mostrando claras oportunidades tanto en semillas como en ganado de crianza. Y ahora subamos la escala de producción de alimentos y analicemos las tendencias, la distribución retail agroalimentaria, que representa un 50% de todo retail ruso y asciende al 16% del PIB nacional. Hay que decir que las cifras de crecimiento, alcanzando más de 25% anual en 2018, se quedaron en el pasado, pues el mercado ya muestra unos claros vestigios de madurez y consolidación y no supera desde 2016 más de 3% de crecimiento sectorial. La distribución retail agroalimentaria sigue marcada por las contrasanciones, con importación vetada de fruta, verdura, carne, pescado y lácteos desde Europa, y haciendo que la producción nacional gane el terreno y dando la bienvenida a exportadores chinos, turcos y latinoamericanos. Los últimos años, la consolidación de grandes cadenas retail que dominan la distribución alimentaria va cogiendo ritmo y a fecha de hoy ellas tienen en sus manos un 30% del mercado. Sin embargo, si comparamos estas cifras con Europa, veremos que ellas oscilan alrededor del 70%, marcando un claro potencial de crecimiento. Y eso no quiere decir que el consejo que le podemos dar a un proveedor catalán que busque un partner ruso entre las cadenas retail, pues su interés en importación directa es muy relativo, pues a menudo prefieren trabajar con distribuidores, evitando problemas logísticos en un país tan extenso como es Rusia. Lo que sí que va ganando fuerza es el interés en fabricación de la marca blanca. Otra tendencia es de carácter universal, que se registra en todo el mundo. Me refiero al interés en productos ecológicos, orgánicos, que en Rusia tiene la particularidad de que este concepto esté muy ligado tradicionalmente a la producción local, o sea, nacional, de granja, y difícilmente se relacione con productos importados, que se asocian más bien con el segmento gourmet. La crisis sanitaria, al igual que el cambio generacional que saca al escenario a estos jóvenes con hábitos digitales casi innatos, multiplicado por una cobertura internet cada vez más extensa, hacen que las ventas online sean más y más activas, con agudos picos durante los periodos de confinamiento. Y finalmente, la tendencia, o más bien la moda de los últimos años, es búsqueda de nuevos formatos de venta. En este sentido, Cataluña, con su Boquería de Barcelona, ha sido una verdadera fuente de inspiración para tantos y tantos mercados, gastropubs, takeaways de Moscú en otras ciudades del país. Hasta gigantes tipo Osano al Campo, Globus Gourmet, presentan al público sus nuevos establecimientos fusionando restaurantes, boutiques e hipermercados. A ver, ¿qué productos alimenticios podrían ser de interés para el mercado ruso en 2020? Bueno, los mediterráneos, aceite de oliva y aceitunas siguen siendo de mucho interés para los rusos. Sin embargo, el 70% de sus ventas es a granel o fabricación de marca blanca, con una clara búsqueda de precio. Marcas desconocidas son también solicitadas, pero el precio económico no deja de ser punto clave en este sentido. Eso no quiere decir que no se pueda trabajar con aceites y aceitunas de calidad, pero siempre y cuando haya una inversión marketing considerable. Pasamos a vinos. Los vinos, y sobre todo las cavas, son también de mucho interés para los rusos.
Sin embargo, en 2023 la nueva ley de vino entra en vigor en Rusia, que, entre otras cosas, introduce el concepto de denominación de origen para el vino local y automáticamente disminuye el interés en la importación de vino en cisternas a granel, lo que hoy en día supone más de la mitad del volumen de vino importado desde España. Pues tal producto no será considerado vino, sino producto vinícola y en definitiva perderá su competitividad. Otra oportunidad podrían ser las conservas, que forman parte de la dieta tradicional rusa. La categoría número 1 aquí es tomate de tipo italiano y la marca líder de conservas de verduras es Bonduelle, la francesa Bonduelle. Hay que recalcar que los productos mediterráneos tipo espárragos, alcachofas o pimiento son considerados totalmente gourmet. En realidad no pueden generar grandes volúmenes sin que el consumidor reciba previamente una educación gastronómica correspondiente. La moda de llevar un estilo de vida saludable hace que año tras año suban las ventas de las conservas de atún, otra oportunidad del momento. Y por último nos gustaría mencionar los dulces, pues a pesar de que Rusia exporta más que el doble que importa de estos productos, persiste un patente interés en todo tipo de gominolas, nubes y otras chucherías que se distribuyen como fast moving consumer goods. Pasamos al sector químico, uno de los más importantes para la economía catalana y uno de los que en la última década muestran un crecimiento sostenible en Rusia, con un promedio de 2,7% de subida de tasa anual. La industria química supone un 10% de todo el tejido industrial ruso y un 25% de su producto se exporta fuera del país. Los drivers de la economía son los fertilizantes, pues solo es decir que Rusia hace un 15% de su volumen mundial. También son productos de química básica, los plásticos y el caucho artificial. Sin embargo, Rusia por ahora es muy dependiente de la importación, debido a un significante desequilibrio de la estructura industrial, como veremos a continuación. En 2020 se ha aprobado el Programa de Desarrollo de la Industria Química hasta 2030, que tiene entre sus objetivos disminuir la importación actual de 46% hasta 28% en 2030, pero a la vez genera oportunidades vinculadas con el desarrollo de la química verde, tratamiento de residuos, colaboración en I+D, localización y sobre todo el desarrollo de la química fina. En este esquema podemos ver la deficiencia rusa en la producción de la química especial, que automáticamente genera oportunidades de importación de productos químicos finos. Por ejemplo, en Rusia hay producción de propileno, pero no se sintetiza el epicloredrino, siendo eslabón de la química especial, por lo que no hay materia prima para fabricar todo tipo de productos derivados, como son pegamentos, selladores, resina epoxi, surfactantes, plastificantes, tintes, emulsionantes y todo tipo de farmacéuticos. Pues la industria fina ocupa tan solo un 15% de la industria en Rusia, mientras que en Europa esta cifra supera el 40%. De allí, hasta que persista la brecha entre la química básica y la fina en Rusia, podemos contar con múltiples oportunidades para esta vertical de la economía. La industria farmacéutica deriva del sector químico y hace una continuación lógica de nuestra presentación. Hoy día ya no se puede pregonar de un gran crecimiento cuyo promedio anual podía ascender a 14% hace unos 10 años. En 2018-2019 esta cifra fue de 2,6%, que da muestras más bien de un proceso de consolidación del mercado que ha superado su fase de crecimiento emergente. Los últimos años, según Deloitte,
Rusia ocupa puesto entre 14 y 16 entre los mayores mercados farmacéuticos del mundo. Si echamos un breve vistazo a los principales hitos de su historia, podemos ver que el desarrollo paulatino de la industria nacional recibió un impulso importante tras la crisis en Ucrania, cuando fue adoptada una serie de leyes incentivando la sustitución de importación, limitando acceso de medicinas y productos sanitarios no nacionales a licitaciones públicas, ofreciendo contratos offset a laboratorios internacionales con localización, garantizándoles la compra pública, etc. Y de las últimas novedades introducidas en Rusia, podemos mencionar la necesidad de llevar a cabo el sistema Track and Trace para realizar el seguimiento de cada producto farmacéutico vendido en el país mediante un código digital y la abolición de las declaraciones de conformidad, lo que por desgracia de ninguna manera facilita el proceso de registro farma en el país. Más aún, los registros rusos hechos anteriormente van perdiendo vigencia, ya que el único registro válido es el de la Unión Euroasiática. Además, el procedimiento de registro incluye una inspección obligatoria realizada por autoridades rusas a las plantas productoras internacionales a fines de recibir el así llamado GMP ruso. En estos diagramas podemos ver que Rusia sigue siendo un país claramente importador de productos farmacéuticos. La importación supera la exportación más de 13 veces, pero en los últimos años la importación tiene una pequeña tendencia de bajar, pues un 2%, y la exportación crece un 9% anualmente. Ahí. Hablando de oportunidades, podemos decir que los proyectos de búsqueda de importadores distribuidores de producto final cada vez tienen menos salida, mientras que la producción bajo licencia, venta de ingredientes y APIs, otros leads que suponen acabar en cierto sentido el producto en Rusia, reunirán más interés y tendrán mayores perspectivas. Por supuesto, que todos los proyectos relacionados con la lucha contra la COVID-19 tienen prioridad, como en el resto del mundo, y a ellos se aplica un procedimiento especial a la hora de hacer el registro. Esta práctica se llevó a cabo a principios de la pandemia, haciendo registros relámpagos de productos sanitarios tipo desinfectantes y protectores faciales. Y ahora haremos un salto y nos trasladaremos al mundo de la moda, que también ofrece sus oportunidades en Rusia. Pues tradicionalmente la así llamada industria ligera es de poca relevancia en Rusia y supone solo el 0,23% del PIB nacional. La única excepción sería la confección de uniformes y vestimenta laboral, que hasta llega a exportar su producto debido a la utilización de nuevos materiales y la tradición de hacer ropa cómoda para los que trabajan bajo la intemperie. Como en todo el mundo, los países del sudeste asiático lideran en la importación de textil a Rusia, pero un dato interesante es que Italia año tras año ocupa el tercer o el cuarto puesto como el país importador de prendas de vestir a Rusia. Por otro lado, cada vez que hablamos de la importación desde Cataluña, es realmente difícil manejar datos. Para empezar, el enfoque de la estadística es totalmente diferente. Por ejemplo, mango confeccionado en China será español para la aduana española y chino para la rusa. Sin embargo, Cataluña ocupa un nicho en la moda nupcial, siendo Pronovias el locomotor de esta tendencia. Asimismo, la pasamanería y accesorios son productos solicitados en Rusia para la industria local. Y hablando de tendencias, no podemos sin decir que la crisis provocada por la COVID-19, multiplicada por el tren de los últimos años de moda al estilo de vida saludable, tuvieron como resultado un marcado crecimiento del mercado de la moda deportiva. Además, casi todas las marcas están duplicando sus ventas online y los marketplaces más importantes, viceversa,
están abriendo sus primeras tiendas offline. Y e-commerce se convierte en una herramienta must have en todo el mundo, y Rusia no es excepción en este caso. Sin embargo, Rusia no sería Rusia si no impusiera sus trabas protegiendo el negocio nacional. Las reglas de juego, aunque cambien todos los años, son bastante claros y hacen posible este tipo de comercialización en el país desde el extranjero. En 2020, Rusia limita los envíos desde fuera del país destinados a personas físicas a 31 kilos de peso y 200 euros de factura. Todo lo que sobrepase estos límites está sujeto al pago del 15% de aranceles ad valorem o 2 euros por cada kilo de sobrepeso. Los operadores logísticos pueden ser mensajerías internacionales, pero los correos nacionales de Rusia tienen su propio servicio internacional de mensajería llamado EMS, que se suele recomendar por ser el menos problemático con la aduana rusa. Podemos comentar que los sectores anteriormente descritos no limitan las oportunidades que el negocio catalán puede encontrar en Rusia, sobre todo si se trata de un producto o servicio único, que tenga un claro distintivo de la competencia. Siempre son bienvenidos los proyectos vinculados con la maquinaria y equipamientos, aunque los sectores subsidiados, como agro o farma, requieren un porcentaje de localización para ser competentes. Las nuevas tecnologías, IoT, móvil, Smart City, IoT, también despiertan mucho interés, aunque habiendo bastante desarrollo local en Rusia también. Sin embargo, hemos notado que las compañías con este perfil innovador siempre intentan buscar sinergias, más que distanciarse por ser competencia. El sector belleza también siempre está a la búsqueda de nuevas metodologías profesionales, sobre todo las que rozan la cirugía plástica, siempre y cuando el proveedor esté dispuesto a certificar sus líneas en Rusia. También es importante decir que no es fácil ofrecer un producto europeo fabricado, por ejemplo, en China, a no ser que se trate de brands internacionalmente conocidos. Y además recalcar que con un serio apoyo marketing, la búsqueda de importador-distribuidor se hace cada vez más y más difícil. Todo el mundo esperamos que la nueva realidad nos permita seguir mirando hacia adelante, que no haya más olas de la enfermedad y que la humanidad desarrolle una vacuna eficiente contra la COVID-19. Soñamos con volver a quitar barreras, viajar y trabajar conjuntamente. Para eso, os ofrecemos esta mini película que de una manera cómica, pero exacta, os contará el complejo tema de Doing Business in Russia y esperamos que la disfruten. Un segundo. Is Russia. Beautiful, very beautiful, old but new, full of life, cultural, multicultural, cross-cultural, big, very big, genuine, glamorous, time-conscious, and sometimes fast, with good appetite, natural, cool, hot, smart, rich, very rich, the champion. Steady, ready for anything, creative and talented, curious, modest, but hungry, very hungry, promising, and very generous, very, very generous. So different and so new, no wonder you want to open it. But so different and so new, you will never know what's inside. You never know what attitude is behind business in Russia. Race, fun, fight, circus, good company, reward.
You never know what way your negotiation goes in Russia. Formal, informal, relax, extreme, super extreme. You never know what is the best guarantee in Russia. A paper, two papers. A paper giving guarantee to the previous two. Money, big money, signature, plus a stamp. Good relationships, very good relationships, family relationships. Customs in Russia, you never know. You never know when, you never know where, you never know what, you never know who, you never know how much time and effort it takes. You never know how time goes in Russia. Sometimes time just stops. Time is not just money, it's big money. At the same time, time is nothing. Time depends on the mood. 5 minutes could turn to 5 hours. Deadline could be final and could be not. The work start doesn't mean that everybody starts. Deadline is the line you go along, not the one you cross. How much time is it now in Russia? You never know how Russians finally managed to do it on time. Stuff in Russia, you never know. Who does the work? Who is responsible? Who will stay loyal? What is a Russian capable of? You never know what skills you will get making business in Russia. To get dressed warmer, to look deeper, to drink more, to sleep less, to speak Russian without accent. So open Russia with the one who knows it best. Точка. Hola. Bueno, muy bien, ¿eh? Yo soy, como ha dicho Jaume antes al principio, soy Isabel Jimeno y yo soy la coordinadora de las oficinas que tenemos, bueno, por un lado China, que ahora no pertoca, pero también de Rusia. Y bueno, en todo caso, deciros que ha sido este último vídeo muy ilustrativo, muy visual y bueno, creo que refleja bastante bien la realidad en cuanto al desconocimiento que todavía existe de este mercado, ¿no? Para muchas empresas catalanas. La verdad es que pese a que Rusia es un país cercano al nuestro, de gustos y consumo bastante occidentales y con una economía avanzada y moderna, y también con gente muy capaz, ¿no? En cuanto a talento y muy profesional y cualificado. También hay que decir que es un mercado bastante exigente y evidentemente con bastantes o ciertas, dijéramos, barreras de entrada, que decir del idioma, que quizá es el que todo el mundo piensa en un inicio, ¿no? Realmente es una barrera importante que cualquier empresa que quiera entrar en el mercado lo tiene que tener muy presente. Pero como decía, ¿no? Estas barreras a veces pues, pueden dificultar que empresas que quieran establecer negocios en Rusia pues, puedan encontrarse estos retos, ¿no? Por eso yo creo que en este caso desde la oficina de Moscú tenemos un equipo excelente al cual las empresas podéis recorrer, podéis acudir en cuanto a cualquier tipo de consulta. Es un país que genera muchas consultas, las cuales siempre se tienen que contrastar en destino y que para eso estamos, ¿no? En este sentido, abiertos a que cualquier tipo de empresa con cualquier necesidad pues pueda contactar con nosotros a través también de la colaboración que tenemos con las cámaras de comercio de Cataluña. En todo caso, ya para ir terminando, antes de empezar con las cuestiones que veo que van entrando ahora, quería agradeceros a Elena y a Olga vuestras intervenciones,
Creo que habéis dado información que es válida, que va a ayudar a conocer mejor la situación actual de Rusia ante esta crisis sanitaria provocada por la COVID y también pues, las medidas económicas que el gobierno está aplicando para hacer frente a esta pandemia, ¿no? Yo para concluir pues diría que pese a esta pandemia, Rusia continúa siendo un mercado estable con unas bases macroeconómicas suficientemente sólidas para resistir con solvencia, ¿no? esta situación, como ha dicho anteriormente Elena, aunque difícil, pero creemos que la situación y cómo el gobierno está actuando puede paldear a que Rusia pues, pueda salir adelante. Evidentemente, es cierto que actualmente pues, no va a tener las tasas de crecimiento tan altas que ha tenido en el pasado, en la década del 2000, pero bueno, sigue siendo un mercado atractivo y tal como ha explicado Olga, con unas oportunidades de negocios interesantes para una gran parte de sectores y de productos donde creemos que aquí las empresas catalanas sois potentes y competitivas a nivel internacional y que por tanto merece la pena explorar este mercado y nosotros aquí estamos para poder ayudaros, ¿no? También os quería comentar, antes de pasar a lo que sería el turno de preguntas, solo muy rápidamente, pero sí que me gustaría hacer un inciso y comentaros que desde Acció, a través de las oficinas que tenemos en el exterior, pues como sabéis, y quien no lo conozca, pues ofrecemos servicios de consultoría, pero que dentro de este ciclo de seminarios, de webinars que estamos haciendo con las cámaras de comercio de Cataluña, hemos seleccionado los 2 servicios que realmente son los que estamos ofreciendo a las empresas y que son las que consideráis de más interés, ¿no? Básicamente son estos que aparecen en el slide. Sería la agenda de contactos virtual, que en función de la dedicación de horas del equipo, pues en este caso están entre 60 y 100 horas de trabajo por parte del equipo de la oficina. Y luego hay el de búsqueda de canales de comercialización, en que aquí la dedicación de trabajo de la oficina es mayor y estaríamos hablando entre unos 120 y 180 horas de dedicación, ¿no? De carga de trabajo de las oficinas. La diferencia básicamente entre estos 2 servicios pues, radica en que la agenda de contactos va dirigida para aquellas empresas que quieran prospectar, explorar qué posibilidades de entrada, cómo poder hacer negocios, conocer las prácticas comerciales de las empresas rusas, tener un approach in situ. Mientras que la búsqueda de canales de comercialización, dijéramos que va un poco más allá, incluye un breve estudio de mercado para identificar pues, posibles barreras, qué canales son los más adecuados en función del objetivo y actividad de la empresa. También incluye un acompañamiento por parte del equipo nuestro en destino a las visitas y poder ofrecer también pues, asesoramiento durante las negociaciones que puedan ir surgiendo en estas visitas. Es cierto que ahora pues, muchos de estos proyectos, sobre todo el de hecho ya estamos llevando a cabo algunos que los hemos derivado en formato virtual y están saliendo muy bien. Las empresas rusas están abiertas a este tipo de formato y es una ventaja en el sentido de que te da mayor flexibilidad y realmente las reuniones te las puedes preparar muy bien. Es cierto que siempre el face to face y el poder viajar y pisar terreno pues da un mayor valor, pero en los tiempos que corren
creemos que la derivación, en el caso que se pueda hacer a nivel virtual, está funcionando. Y bueno, ya en todo caso estamos llegando al tiempo de finalización y me gustaría ya pasar al turno de lo que son las preguntas que nos habéis hecho, ¿no? Bueno, aquí más que una pregunta es un comentario de Juan Manuel, lo siento, me sale un interrogante y no sé si es Peña, supongo que sí, que comenta un vídeo muy realista. Bueno, entiendo entonces que conoces el mercado ruso o que has podido tener la ocasión de poder viajar y tener relaciones con empresas rusas. También Juan Manuel Peña comenta, en cuanto a preguntas que podríais contestar, ¿creen que pueden haber nuevas oportunidades en el sector de servicios para la salud a raíz del COVID-19? Esto, Elena, si quieres comentar un poco, o Olga, me da igual, sé que las dos vais a responder muy ¿no? Yo podría contestar sin ningún problema, incluso Vale. el anfitrión del seminario me deja poner también el vídeo. Pero de todas formas, si se oye, yo podría contestar a esta pregunta. Pues con la crisis sanitaria relacionada con la COVID-19, por supuesto que hay muchas oportunidades para servicios de salud en Rusia. Lo que pasa es que sin esta crisis y con esta crisis siempre había bastantes oportunidades y han sido en nuestra práctica uno de los proyectos al máximo importantes e interesantes. El tema es el siguiente: el servicio, digamos, para la salud en Rusia, si queremos generar grandes volúmenes, sobre todo, tenemos que comprender que no podremos hacerlo sin involucrar el tema del Estado, los servicios del Estado, debido a licitaciones públicas, etcétera, etcétera. Más aún si se trata no del producto, sino del servicio, hay un procedimiento bastante importante del registro del servicio que tiene que ser obligatoriamente local. Por lo tanto, es hacerlo, digamos, vía un colaborador local o haciéndolo, digamos, instalándose en Rusia y luego haciéndolo de esta manera. Por supuesto que también hay un desarrollo bastante importante de clínicas y servicios privados, pero en este sentido tenemos que comprender que, digamos, no podemos aspirar a toda la, digamos, grandeza de este mercado porque estará bastante limitado y los distribuidores y grandes players del mercado en Rusia siempre miran hacia colaboradores europeos que están dispuestos a hacer un paso un poquitín mayor hacia Rusia, simplemente para tener mayor acceso, digamos, para poder vender este producto. Como ejemplo podría decir, estamos en la época de la crisis sanitaria, simplemente comentar un caso de que, por ejemplo, la gente que está en la UCI con la COVID y con la respiración asistida, pues necesitan de un equipo, de unas mascarillas especiales faciales ahora que están bastante deficientes en todo el mundo. Entonces Rusia lo que hizo es comprar en Canadá unos cuantos equipos, pero los canadienses, para hacerlo de una manera paulatina y poder, digamos, mantenerlo, tuvieron que buscar en una semana un colaborador local y de esta manera ya lo hacen de una forma perpetua y prácticamente aprovecharon esta posibilidad de hacer un registro relámpago del que yo hablé previamente contra el tema de la COVID-19 y ahora están trabajando de una manera muy eficiente, muy eficaz, ¿no? En la Clínica 52, la más importante aquí de la COVID, y también mostrando, digamos, las nuevas modalidades que han sacado ya en la planta de aquí.
variedades hay muchas. Cada caso, cada interés, cada servicio tiene sus particularidades. Ahora, sin saber de qué servicio hablamos, nos es complicado describir más en detalle el tema. Pero sí que siempre hay estas oportunidades, como no. Muchas gracias, Olga, por la extensa respuesta. En todo caso, deciros que estamos a vuestra disposición. Si luego queréis contactar a través de Jaume Almirall de la Cambra porque os surgen dudas, consultas o una consulta más individualizada, ningún problema. La siguiente pregunta que nos llega es de Olga Sitskova. Siento si no pronuncio mejor el ruso. Y nos pregunta, ¿cómo mejorar las ventas de muebles españoles en Rusia, Belarus, Kazajstán, Uzbekistán? Gracias. A ver, me parece que no puedo Me parece que Olga también puede contestar muy bien esta pregunta porque, bueno, tiene experiencia en el sector del mueble, ¿no? Bueno, históricamente procedo de allí, porque no todo el mundo sabemos que este sector fue uno de los más fuertes hasta 2008, con la crisis en España, cuando prácticamente la crisis acabó con la gran mayoría de la producción de mueble local y, entre otras cosas, porque Rusia, a ver, para empezar, empezó a producir su propio mueble económico, sobre todo de oficina y de nivel medio en Rusia. Por lo tanto, prácticamente todo lo que es logística comía todos los márgenes de los distribuidores, entonces finalmente perdió sentido hacer todo tipo de, digamos, de importación. Sin embargo, muchas empresas, sobre todo del nivel, digamos, medio alto y alto, supieron mantener su posición, pero el tema es que el mueble, por ejemplo, catalán, se vendía bastante a través de grandes centros comerciales que hoy en día no son puntos de atracción, porque los centros comerciales pueden solamente ser como showrooms, mientras que el gran volumen de venta hoy en día es a través de diseñadores, de arquitectos, de decoradores, que trabajan directamente con el cliente. Por lo tanto, mi recomendación sería que una empresa catalana tiene que tener aquí un agente que tenga en su posibilidad un showroom para poder mostrarlo al cliente potencial y que encauce todo su fuerza a trabajar con estos diseñadores, arquitectos y decoradores en forma paulatina, con bonos, dándoles todas las posibilidades, y es como logran mucho éxito varias empresas italianas presentes aquí y muchas empresas pues, del sector también que se han quedado. Yo diría que es la única forma, que tampoco es una gran inversión, porque no se trata, pero hace falta tener un showroom y hace falta invertir en marketing, sobre todo en social net, sea online, sea directamente haciendo todo tipo de eventos. Es la única manera ahora de promover el producto importado del sector interiorismo. Muy bien, Olga, gracias. Yo diría que, así como la pregunta es muy genérica, porque mueble, hay muchos tipos de mueble, que estamos abiertas para una consulta, bueno, concreta y puntual, que tenéis nuestros contactos, bienvenidos para hablar más en detalle sobre el tema, porque depende del tipo de mueble, puede tener más posibilidades o menos posibilidades, que desde aquí sí que podríamos analizarlo y dar nuestras recomendaciones ya concretas, teniendo a Olga, que sí que es experta en este sector. Muy bien. Yo quería aprovechar un inciso, ya que habla de mercados vecinos como Belarus, Kazajstán, Uzbekistán. Elena, ya un poco abandonando el sector del mueble a nivel general, si podrías hacer unas pinceladas, ¿no?, de la relación de Rusia con estos mercados
y las oportunidades o así como muy rápido, ¿eh? Creo que vale la pena también incidir en que estas economías pues están creciendo y que cada año el PIB aumenta y que también es una parte más, ¿no?, de si empresas están trabajando en Rusia, pues como una extensión natural para poder explorar, ¿no? Sí, deciros la verdad que en marco de esta presentación, que bueno, vamos limitados de tiempo y tampoco podía hablar mucho, pero ya llevamos un cierto de tiempo trabajando de una manera bastante activa en estos mercados, bueno, llevando los proyectos individuales y las visiones, porque son los mercados muy interesantes. Bueno, los dos países son países de Asia Central, de los más importantes y más potentes, con muchos recursos naturales y las posibilidades financieras y económicas para desarrollar varios tipos de industrias. Al mismo tiempo, son los mercados que no están tan explotados como el mercado Rusia, y todavía no tan visitados, con ganas, están muy abiertos a estudiar las posibilidades de colaboración. Tienen mucho interés en diferentes sectores. Bueno, el sector petroquímico, las industrias, es clarísimo, es evidente, pero también tanto Uzbekistán como Kazajstán, mucho interés en las tecnologías y productos para transformación de los productos agroalimentarios en diferentes, digamos, diferentes ramos de estos sectores, no tanto en los productos acabados, porque logísticamente son los países que están a una distancia relativamente larga, pero no descartamos los productos fuertes para Cataluña, como podrían ser los productos típicos mediterráneos, aceite, aceitunas, fruta, bueno, fruta no en Uzbekistán, pero algunas conservas, pero sobre todo las tecnologías de transformación. También es interesante buscar las sinergias en caso de Uzbekistán en el sector textil. Es un país que que lleva poco tiempo abierto para los contactos con los países exteriores, el país que está iniciando el desarrollo del sector de turismo y con muchas ganas de buscar la colaboración en todo lo que está relacionado con los materiales de construcción, con el diseño, con el tema de interiorismo, y donde sí que podría ser interesante el tema de mueble, lo que sí que no son los mercados fáciles y que tienen su específica, su específica de buscar, instalar los contactos, y nosotros que llevamos ya mucho rato colaborando y con los colaboradores locales siempre acompañados, deciros que yo recomendaría trabajarlos de una manera más activa, porque hay muchas oportunidades. Podemos empezar a hablar del sector fármaco, químico. No, Elena, no, era un poco hacer un apunte, ya que ha salido en las preguntas. En todo caso, vuelvo a decir, cualquier empresa que quiera información o consultar a modo ya más particular a través de Cambra de Barcelona y de Jaume, podéis hacerlo con total libertad. Y haciendo, bueno, en varias ocasiones, solo añadir un punto. Es que tengo más preguntas y estamos ya fuera de tiempo. Sí. En varias ocasiones, haciendo la valoración de algún producto, si es aplicable o no tiene interés en Uzbekistán, Kazajstán, deciros que se descartan como tal pocos productos o pocas empresas, que casi la mayoría de las empresas catalanas podría encontrar los contactos de interés en estos países. Muy bien, gracias. Mira, tenemos otra pregunta de Ricard Zamora. No, perdona, me he saltado una. Sonia Martí dice, en este momento, ¿cuál es la situación de movilidad y de apertura de restaurantes en Moscú, San Petersburgo y el resto del país? ¿Hay alguna fecha prevista para el fin de cierre de fronteras?
Bueno, no hay fecha prevista para el fin del cierre de fronteras, aunque a partir de hoy ya han anunciado que los que llegan al país por varios motivos no tienen que hacer la cuarentena de 2 semanas, de 14 días, que era obligatoria hasta la fecha de hoy. Bueno, salen muchos reportajes y entrevistas. Sabemos que dos países como es Turquía y Emiratos Árabes ya abrieron sus fronteras, bueno, sus fronteras, están dispuestos a recibir a los turistas rusos, pero de momento las fronteras así para salir de una manera libre de Rusia directamente, bueno, están cerradas. En cuanto a la movilidad en Moscú, ya podemos movernos sin mascarillas por la calle, pero dentro de los espacios físicos, restaurantes con la mascarilla es complicado, está a distancia, pero ya están abiertos los restaurantes, digamos, los espacios cerrados, porque las terrazas ya estaban abiertas anteriormente. Lo único que tienen que cumplir con la normativa sanitaria de la distancia personal entre una mesa, entre un grupo de gente y otro grupo de gente. Los que llegaron juntos al restaurante, sí. En San Petersburgo la situación igual se está mejorando. Hoy salió la noticia que a partir de esta semana ya van a funcionar los museos como el Hermitage y otros, así que va poco a poco. A En poco. cuanto en otras regiones o ciudades grandes, tal como dije en mi presentación, depende de la situación concreta en cada una de las regiones. No hay una normativa genérica, ya no hay confinamiento ni normativa única para todo el país. Hay que mirar a nivel de cada una de las ciudades. Muy bien. Bueno, quedan dos preguntas que yo creo que podemos contestar, aunque estemos fuera ya de tiempo, de manera rápida y en todo caso lo mismo. Si luego hace falta ampliar más información, nos podéis contactar. Ricard Zamora, el vino espumoso de alta calidad de Champagne y Corpinot, ¿confirmáis que tiene una tendencia muy positiva o es más bien el producto espumoso de precio bajo? Bueno, una pregunta complicada. Hay que mirar las estadísticas. No sé si Olga, al preparar las oportunidades, ha mirado pero lo clásico es por el gusto que tiene la mayoría de la población de aquí, que la gente está acostumbrada a tomar una especie de vino espumoso que es dulce o semidulce en los mejores de los casos. Pero yo diría que poco a poco el tema de cava y champán debe igual tener su desarrollo. Hay gente que está acostumbrada a cava y a champán clásico, pero históricamente era Rusia, la Unión Soviética en general, era el país más acostumbrado a tomar el vino espumoso, semidulce, que aquí también se llamaba el champán. Yo diría un poquitín, yo entiendo que la pregunta aquí es por segmentar diferentes tipos de espumosos, dependiendo de la calidad. Podría confirmar lo siguiente, que las cavas que están creciendo ahora son cavas de calidad media alta y media baja. ¿Por qué? Porque la tendencia de crecer ahora es, digamos, arrastrada por el crecimiento del vino spumante y prosecco italiano. Entonces la cava, digamos, ha sido atraída por esta tendencia general empezada en los restaurantes italianos aquí, entonces aprovecha digamos, esta tendencia, esta moda, y la gente se interesa mucho, prueba mucho y le está gustando. Yo diría que ahora ya no es ni tan dulce, a pesar de que todavía persiste, es todavía esta tendencia, y esto, por cierto, también puedo ver que prácticamente todas las cavas catalanas que aparecen en las tiendas de Moscú siempre tienen su versión semidulce. No siempre, quería comentar que no siempre ahora es necesario, porque hablando de precios mayores de 1000 rublos no hace falta este tipo de, digamos, por lo menos dicen las estadísticas, este tipo de modalidades, porque normalmente la gente ya toma la bebida normal. Lo que se trata de
champán de calidad, siempre ha sido y seguirá siendo Francia, que no vamos a competir con eso. Y si alguien quiere competir lanzando al mercado una cava de mucha calidad, realmente champán y de calidad, pues hay que pensar en una política marketing realmente brutal para poder apoyarlo, porque seguirán pensando que lo alto será champán francés. Sí, pero va también a depender de la política de los precios. Es decir, que todavía o champán o cava, vino espumoso aquí se asocia con una fiesta, no se toma de una manera fluida. Por lo tanto, si el producto va a parecer un producto normal, el precio normal, no de origen, sino una vez pagados los impuestos, aranceles y todo lo demás, la gente al final va acostumbrándose igual que a los vinos. Muy bien. Bueno, pues ya por último dejamos a Pau Gutiérrez con su pregunta. Nos dice, ¿alguna recomendación para enviar muestras sin tener registro previo en Rusia? ¿Sería mejor enviar de modo personal y no de empresa a empresa? Bueno, eso, perdón, esto lo hablé directamente, cuánto va a costar dentro de la presentación, cómo Sí. es el envío y todas las, o sea, yo espero que podamos compartir nuestra presentación en una de las páginas, ahí pone el coste, incluso hasta consejos a través de qué mensajería se puede hacer. Y tampoco, como se ha mencionado, de qué sector se trata, por supuesto, si es a propósito del registro, si se trata de cosas médicas, farmacéuticas, etcétera, no se envían tal cual y no se envían al nombre ni de la empresa ni al nombre de la persona física, sino es un papel que vuestro representante en Rusia tiene que solicitar en la autoridad relativa. En la autoridad pasa este documento a través de la aduana y sin este procedimiento no será visto como muestra válida para el registro. No puedo hablar más en detalle porque no sé de qué. No, porque no conocemos de qué producto se trata. De qué producto es, pero en todo caso también invito a Pau que pueda contactarnos para poder esclarecer de qué producto se trata y poder contestar con más enfocado. Bueno, en todo caso ya damos por finalizado la ronda de preguntas. Muchas gracias a los asistentes y vuestra participación. Muchas gracias a Olga y a Elena. Y bueno, ya Jaume, te paso la palabra para que puedas hacer el cierre. Con un poquito de retraso, eso sí. Sí, solo un minuto, estamos fuera de tiempo ya. Entonces, un poco lo que ha dicho Isabel, es decir, si hay consultas que aquí queréis más una consulta privada o atención o algo que no se ha hablado aquí, pues me enviáis un correo electrónico a mí. Yo, como os voy a enviar la encuesta, pues me contestáis y luego lo miramos con Isabel, con Elena y con Olga. También os puedo enviar, si queréis, la presentación, me lo pedís también en el correo, me contestáis, ¿no? Y además tenemos el webinar grabado, es decir que si alguien quiere revisar lo que sea, me pedís el link y yo os lo enviaré también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nada más, muchas gracias a Isabel, a Elena y a Olga, creo que ha estado, la verdad, muy bien, ¿no? Y además hemos tocado bastantes sectores de interés, que es lo que más les interesa a las empresas, ¿no? Y esperamos que os haya sido útil. Cualquier cosa nos escribís, ¿no? Y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Que tengáis muy buen día. Buen día. Merci. Igualmente. Gracias. Adiós. Adiós.